Donación de órganos, dar al otro lo que necesita. Mi nombre es Micaela Tempesta y estoy acompañado de Agustín Ferraro. Y hacemos de una. En el segundo capítulo estamos ahora con Alejandro Trivisono y Silvia. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco de su historia, de cómo fue el comienzo de todo esto y toda la reflexión que están haciendo a través de los años. Ya pasaron 25 años. Bueno, siempre contamos que el 29 de agosto de 1999 nos encontramos una familia normal, 4 hijos sanos, los 4 abuelos bien, y nos encontramos que a la tarde, después de un accidente que ocurrió en Salta y Lagos, acá en la ciudad de Rosario, nos encontramos a las 5, 6, 8 horas, ya ni sé qué tiempo pasó, con diagnóstico de muerte de Antonella en el Vilela. Y decidimos donar los órganos. No por cómo murió, sino por cómo vivió. Bien, ¿y cómo fue el accidente? ¿Cómo fue la dinámica del hecho? La dinámica del hecho es que una persona, un inconsciente, pasa en rojo en una esquina, Oviragos tenía onda verde en ese momento, Salta no, y bueno, esta persona inconsciente pasa en rojo, choca el auto se deforma, vuelca, Antonella es despedida del vehículo, y bueno, como sus heridas desembocan en internarse en el Vilela con vida, en terapia. Vimos los médicos tenían nuestra edad, tenían hijos de la edad de Antonella, y vimos cómo trabajaron, cómo desesperadamente trataron de salvar la vida de Antonella, pero cuando no hubo más nada que hacer, propusimos donar sus órganos. ¿Dónde estabas en ese momento, por ejemplo, vos? Yo estaba en casa, en el auto iba Silvia y 3 de nuestros hijos. Yo estaba en casa, me había quedado con el bebé que se había quedado dormido después del almuerzo. Y bueno, y me llama un vecino que pasaba por el lugar, no había celulares, nada, o sea, llama al fijo de casa un vecino que pasaba por el lugar y pidió un teléfono en la calle para avisarnos que había habido un accidente. Bueno, ustedes decidieron donar los órganos. En ese momento ya se hablaba sobre donación de órganos. ¿Ustedes, ya lo tenían meditado esta decisión o cómo fue que lo decidieron? No, en realidad teníamos 35 años, Nicolás tenía 10 años, Agustina 8, Antonella 6, un bebé de 9 meses. Estábamos pensando cómo hacer crecer la familia, si íbamos a encargar otro bebé más para el año siguiente, los 4 abuelos sanos. La enfermedad no había sido un tema de la familia, mucho menos habíamos conocido a nadie trasplantado ni nadie que había donado. Pero al año, cuando quisimos hacer un homenaje a la vida de Antonella y empezamos a hacer difusión, ahí nos dimos cuenta que donamos los órganos por cómo vivió y no por cómo murió, como dijo Ale, porque era la forma, la actitud de vida que ella tenía la que desembocaba en una manera muy especial de ser. Era la primera en salir corriendo a llevarle el mate o abrirle la puerta cuando él entraba, la primera en ponerse una sillita para venir a secar los platos, o sea, que lo que nadie quiere hacer, ella venía y lo hacía. La primera en ir a jugar cuando volvía Nicolás de la escuela, a él le gustaba jugar a la pelota, así que Agustina y Antonella iban al arco, pero bueno, Antonella era la que generalmente estaba más libre y con más tiempo, porque Agustina estaba ya en la primaria, entonces Antonella era la que iba al arco para que Nicolás pateara y era la primera en sentarse y esperar a la hermana que viniera de la escuela para jugar a la maestra. Agustina, por supuesto, era la maestra, ella se sentaba a hacer la tarea y la primera en salir corriendo a llevarle un chupete o la mamadera al bebé. Entonces ella sostenía a la familia dando lo mejor que ella tenía, involucrándose desde su lugar para que el otro estuviera bien. Y eso es donación. Yo no te puedo dar un riñón, por más que tenga 2, si vos necesitas un trasplante de corazón. Entonces, la idea de lo que ella nos enseñó es a dar lo que el otro necesita y no lo que a mí me sobra. Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una donación de ropa, abrís el placar y mirás lo que no te sirve, lo que no te gusta, lo que no te entra, lo que no se usa y a veces hasta lo que está roto. Y entonces todo eso lo pones en un paquete y lo llevas para donar. En realidad estás haciendo limpieza y no está mal darlo. O sea, no me niego a que se haga eso. Lo que sí, eso no es donar. Donar es cuando pasa la persona por la puerta de tu casa y vos le das la campera L que esa persona necesita y no una S que no le entra.
Tal cual. Entonces, creo que cuando uno empieza, o sea, para donar y para dar lo mejor que uno tiene y darse de la mejor manera al otro, tenés que estar cerca, porque tenés que escuchar lo que le pasa, lo que necesita, lo que quiere, lo que le gusta, lo que le interesa. Y bueno, y a lo mejor alguien necesita ir a tomar un café y el otro necesita un abrazo y alguien más necesita que lo acompañes a determinado lugar. Pero para eso, ya te digo, tenemos que estar cerca y la donación nos enseñó eso. Nos enseñó una forma de vida que nos pudo sacar a partir de la muerte de Antonella con un sentido. Entendimos, por ejemplo, que cuando una persona se enferma y va al médico, le cuenta lo que le duele, lo que me lastima, lo que me hace sentir mal, lo que me molesta. Y bueno, eso mismo necesitamos poner en palabras en casa o con mis amigos o en mi trabajo, ¿no? O sea, poner en palabras aquellas cosas que no me gustan, que me duelen, que me lastiman y poder intentar hablarlo y poder intentar manejarlo, así como cuando uno va al médico y después el médico te dice, bueno, te indica, come sin sal, anda a hacer actividad física. Entonces, bueno, creo que también está en eso, en escuchar a los que tenemos al lado, que no para hacer lo que nos digan, pero sí para entender que hay una mirada distinta a la nuestra, que cuando se enfrenta ve un panorama que nosotros no estamos viendo. Entonces, hay que escuchar, hay que darse la oportunidad y hay que darse esta posibilidad de darse, ¿no? ¿Pensaban en lo que pudieran decir los demás, en sí, la sociedad, el contexto? Porque estamos hablando de los años 90, o sea, es otro contexto. ¿Cómo era el contexto? Y ustedes si tenían miedo por ahí de lo que el resto pudiera opinar o pensar. No, no, en ese momento, o sea, el contexto era muy distinto, hablar de donación era raro, hablar de donación de órganos era raro, ¿Por eh, qué? porque había mitos, había un mito colectivo de que el beneficio siempre va a ser para otro. Nosotros solemos decir que donamos los órganos de Antonella porque un inconsciente pasó en rojo y la mató, no murió porque donamos sus órganos. Entonces, la consecuencia de la vida de Antonella fue donación. El final de la vida de Antonella fue un siniestro vial, pero donamos los órganos porque leímos en ella una actitud de vida. Era muy raro pensarlo en ese momento, no estaba tan difundido, el trasplante no era tan habitual o tan conocido como ahora, no había redes, no había medios que hablen tanto de esto, solamente se hablaban de casos puntuales cuando había una emergencia nacional, pero en ese momento la verdad no pensamos en lo que nos iban a decir, o sea, el dolor era muy grande. Normalmente cuando pasan las donaciones son muertes traumáticas, o sea, Antonella era una chica sana, una nena feliz, una nena que estaba todo el tiempo sonriente y uno no la pensaba en ese lugar de donante, ¿no? ¿A ustedes qué sentimientos les generó cuando, digamos, tomaron esa decisión? Cuando supieron que iban a donar los órganos. Saber que iban a ayudar a otra persona. Mira, primero fue un domingo, estaba en el auto, era la que manejaba y por lo tanto estaba en shock. Sí. Lo peor de todo es que Antonella se murió. Lo de donar los órganos es como que pasó a un segundo plano. Claro, Ayudamos sí, totalmente. a alguien, volvimos a casa, había que juntar su ropa que ya no iba a necesitar más, había que darla. Y es como que, bueno, la parte de su cuerpo fue material y quedó ahí en eso. Y a nosotros la ley dice que no se puede saber a quién le van los órganos, como tampoco el trasplantado sabe de quién lo recibe. Y para nosotros fue absolutamente sanador eso, porque los chicos eran chiquitos y yo soy muy de estar encima de mis hijos, de verlos, de qué hacen. Mamá, Sí, como toda madre. Sí. mamá. ¿Cómo se llama? Muy No madre, Muy mamá. madre. Y me iba a poner o sea, yo me conozco y sabía que me iba a poner a ver si se cuidaba, si tomaba, si fumaba, si salía, si entraba. Entonces, el saber de otra persona es como que era incorporar en la familia a un extraño que no formaba parte y que no tenía por qué formar parte porque no era Antonella, era otra persona que
se favoreció, digamos, pero no era Antonella. Antonella, no sé si, o sea, nosotros sabemos que no vive en otro, pero sí sabemos que vive en nosotros. Entonces la donación que ella hizo de vida en vida, así como después la donación de órganos mejoró la calidad de vida de otra persona, el hecho de su vida en esos 6 años nos mejoró la calidad de vida a nosotros y nos hizo mejores, realmente nos hizo mejores. Empezamos a plantearnos con otra mirada, con otras cosas, entendimos que hay problemas y que a veces, la mayoría de las veces uno se hace problemas. Entonces es como que nos enseñó la sabiduría que ella tenía, que era increíble, que a los 4 años ya sabía leer, escribir, sumar y restar porque estudiaba con la hermana. Entonces, ¿Ella era la menor o era menor que en ese del entonces? primer grupo era la menor. Entonces, Nicolás 10, Agustina 8, ella 6. Agustina cuando tenía 6 venía de la escuela a hacer la tarea de primer grado, ella estaba en jardín de 4. Y bueno, como jugaban a la maestra, hacían las cuentas juntas y le enseñaba palito más palito, son 2 palitos. Y bueno, se hacía, fue aprendiendo y fue... Una gran docente también tenía. Es No, docente, Agustina es Agustina. profesora Claro. de inglés. Es profesora de inglés. Realmente una genia. Y todos volcaban en ella esto lo mejor que ellos tenían, porque era esta posibilidad de disfrutar el momento, de hacer lo que les gusta. Entonces, claro, estaban haciendo algo tan lindo que ella recibía eso hermoso que el otro estaba viviendo y lo compartía. Entonces, Te qué arrancaba buenos sabiduría, ¿no? momentos, te arrancaba buenos momentos. O sea, no sé, yo llegaba del trabajo a casa a almorzar y me iba a las corridas. Y quédate 5 minutitos más, vamos a jugar. No sé si a ella le gustaba jugar al truco. Con 4 años jugaba al truco. Qué locura. Sí. El truco es difícil, aparte, Sí, no es sí, fácil. sí, Y era mentiroso. Era mentiroso. Mentía, Pero bueno. mentía. Entonces era difícil también jugarle. No, seguro. No. Y bueno, con los abuelos, también aprendí de los abuelos, que bueno, no hablemos de los abuelos jugando al truco, pero bueno. Pero te arrancaba buenos momentos, te obligaba a disfrutarlo, ¿no? Y eso, bueno, había vida en su vida, y como dice Silvia, nos daba buenos momentos de vida, nos siguió enseñando vida en vida, nos daba vida en vida y nos siguió enseñando vida mientras no estuvo. O sea, fue un ser muy especial, muy pleno. ¿Qué puede decir un papá de una hija? Pero bueno, y más de una hija que no está. Siempre la vamos a idealizar más, pero esto no es ideal, esto es real. Antonella te sacaba buenos momentos, te obligaba a vivirlos, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, cuando estuvimos en el Vilela, mientras estaba en terapia, mientras estaban trabajando y luchando por salvar su vida, pensamos, ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Si precisamos algo para sanarla, ¿quién nos va a ayudar? Y cuando pasó lo que pasó, lo peor pasó, pensamos, bueno, que otro no pase lo que pasamos nosotros, ¿no? Eso fue un poco la lectura. Hasta ese momento no hablábamos de donación, no era un tema para nosotros. Nunca nos iba a pasar, eso pasaba a los otros y lejos, ¿no? Más adelante vamos a hablar del tema y vemos qué hacemos, pero no, nos pasó. Sí, es como si vos hace 7 años atrás te preguntaran qué es el COVID. O sea, Claro. nadie tenía idea. Una vez que eso te toca como experiencia, ahí recién te desayunas con lo que pasa. Y hoy en día, o sea, todos sabemos lo que es el trasplante o qué es la donación, pero seguramente de los que nos estamos acá o de los que nos están escuchando, ninguno está inscripto. Y entonces vos decís, o sea, ¿cuánto hay que explicar? En realidad, hablar de donación es hablar de la ley que dice que todos somos donantes, a menos que digamos lo contrario. Por lo tanto, no tendríamos que hacer difusión, porque a menos que hayas dicho que no, vos ya sos, Claro. estás inscripto, o sea, estás dentro de la población que dona. Pero estamos convencidos con Alejandro que es absolutamente imprescindible seguir haciendo difusión, porque si yo salgo de acá, tengo un accidente, me golpeo la cabeza, el resto del cuerpo me queda intacto, me llevan al ECA. A mi marido le van a decir que tengo muerte cerebral y soy una potencial donante, pero como estoy conectada a un montón de aparatos, pueden hacer mantenimiento cadavérico de mi cuerpo para permitir después la ablación. Ahora, como tengo muerte, no me lo van a poder preguntar. Ya nunca más van a saber de mi boca qué era lo que yo hubiera querido. Entonces, no solo hay que hacerlo porque puedo favorecer a un tercero, sino porque mi propia familia necesita transitar el duelo desde la absoluta certeza de que hicieron todo por mí. La familia, si yo digo que sí y no quiere, tienen que cumplir mi pedido. Para eso tengo que estar inscripto.
Pero, y si digo que no y la familia quiere, es no, porque yo ya lo dije y lo dejé establecido. Entonces, es importantísimo, ya te digo, no solo por los otros, sino fundamentalmente por los míos, ¿no? Por mi gente. ¿Qué piensan o qué imaginan que estaría haciendo hoy que hubiera estudiado Antonella, por ejemplo? ¿Se lo imaginan? ¿Lo piensan? No, yo suelo decir que la tristeza de la ausencia de Antonella son por mis proyectos en ella. O sea, ella fue plena y fue feliz todo el tiempo que estuvo. Siento que fue así. Y hubiera hecho las cosas para desarrollarse y ser feliz. Pero o sea, mi ausencia, mi tristeza son los proyectos que yo tenía en ella, no los que ella, porque bueno, tenía casi 7 años, no lo había cumplido todavía. Pero, ¿qué hubiera sido? Yo creo que hubiera sido una chica feliz, hubiera sido una nena una mujer ya, que hubiera podido encontrarse con sus sentimientos y podido interactuar con los demás desde su lugar y desde el lugar y desde el lugar del otro también. Yo sí me lo imagino, me lo imagino salvando el mundo. ¿Ah, sí? Y un poco hago las cosas que hago también en su honor, en lo que ella no pudo hacer. Cuando eran chiquitos yo los llevaba al barrio Toba, íbamos con un grupo de amigos y sus hijos y hacíamos ayuda o colaboración, o me iba a cocinar y ella venía conmigo y revolvía las ollas conmigo, o le daba, había que buscar y que llevarle, y ella... las zapatillas nuevas que te iba a decir, las compramos recién y ella quería dar eso, entonces... ¿Siempre fueron solidarios? Sí, medio como que siempre estuvimos trabajando, no sé si solidarios, siempre es... Siempre pensamos en el otro. miramos un poquito para afuera. Y eso fue una riqueza increíble, porque la gente no tiene la oportunidad de trabajar con sus hijos. Seguramente muchos de los que nos escuchan no trabajan en algo con los papás. Y el hecho de que pudiéramos desde chiquitos trabajar en algo juntos te hace ver la vida desde otro lugar, porque te tenés que sentar con tus padres a charlar de qué se trata, qué es lo que querés hacer, qué herramientas tiene uno, qué virtudes tiene el otro para poner. Y entonces, bueno, es como que pudimos vivir como familia desde un lugar distinto a como lo vive el resto, ¿no? Trabajando así en familia, como no desde después la obligación seguimos del trabajo, trabajando, digamos. Claro, pero no de la obligación del trabajo, sino de un trabajo Solidario. elegido en el que vos Genuino. Claro. en el que podés desarrollarte y podés poner, o sea, uno cuando hace actividades cotidianas tiene que, bueno, discutir y charlar y cambiar opiniones de cosas en el que, bueno, a ver, papá y mamá no estaban del lugar de papá y mamá, eran un par más en las cosas que hacíamos juntos. Entonces, eso te da otra visión, otra riqueza, otra posibilidad, ¿no? ¿Qué sentimiento hoy tienen hacia la persona imprudente que cruzó el semáforo en rojo? Lo tengo anulado. Sí, lo ignoro. Porque si me pongo a pensar me da mucha bronca, como cualquiera que te mata a un hijo. Entonces, cuando las primeras veces me llenaba de tanto odio y todo eso se lo trasladaba a mis hijos, digo, tengo que bloquearlo. Y en mi cabeza está bloqueado, así no existe. ¿Te lo cruzaste alguna vez? ¿Se lo cruzaron? No. A familiares sí, pero no. O sea, yo cierta vez de chico escuché que el ser humano es el único ser vivo que se hace daño con su propio veneno. No, aparte no merece en la memoria de mi hija el odio y el resentimiento. Muchos de los accidentes en esa época se nombraban con el nombre del asesino, digamos. El caso Cabello, que es el que atropelló el auto de una mamá en Buenos Aires que iba con la hija. Fueron un par de días de diferencia con la muerte de Antonella. El caso Pira, que es el que acá en Salta y Oroño también atropelló a las chicas. Y cuando nos pusimos nosotros el primer año, porque aparte después del accidente seguíamos con los abogados y con un juicio, y yo manejaba, entonces podía llegar a ser yo también parte o sea, el pensar que podía haber tenido la culpa. Y encima que se te muere una hija, te echan la culpa de que por vos, o sea, es muy fuerte. Y no, nosotros quisimos hacer algo en donde quedara Antonella,
nos habían propuesto ir a ser sentada en la casa o sentadas en tribunales, pero junto con la escuela o junto con los movimientos católicos por ahí a los que pertenecíamos, y la verdad que no le encontrábamos el sentido. Nos preferimos, dijimos, vamos a hacer algo que ayude a otros, o una olla popular que le dé de comer, porque estábamos en la época del 2000, 2001, que era dificilísima, digamos, Totalmente. económicamente. Y entonces dijimos, bueno, para hacer una olla popular era muy difícil porque, bueno, el 9 de agosto, o sea, antes de cumplirse el año de la muerte de Antonella, que fue el 29, nace Mariano. O sea que yo tenía un bebé de 1 año y medio, más Mariano recién nacido, y para cocinar iba a ser una complicación, digamos, juntarnos con otros. Entonces dijimos, bueno, vamos a ayudar a Eritro, que era un grupo de trasplantados renales, y junto con ellos difundir esto para que puedan tener también la misma oportunidad que tuvo Antonella, y desde ese lugar empezamos a trabajar en la difusión. Por lo que cuentan, siempre fueron de ayudar y de dar al otro. Pero viniendo desde ese momento complicado, ¿en dónde se apoyaron, digamos, para después llegar a lo que hacen hoy? Que me parece que va más allá de simplemente haber ayudado a una persona. Me parece que lo que hacen con la difusión es salvar un montón más de vidas y ayudar a un montón más de gente de la que en un principio tenían pensado. A ver, nosotros, Silvia suele decir, resumiéndolo muy bien, ¿Qué digo yo? que vos en un momento de crisis o de shock no respondés como de una manera extraña, respondés como venís respondiendo de antes. Nosotros en ese momento respondimos de la manera, con todo lo que habíamos construido, ¿no? Hasta ese momento. Nosotros, ahora voy a hablar en primera persona del singular, ¿sí? No la involucro para nada a ella. Yo primero tenía que reconstruirme yo. Tenía que rearmarme yo. No podía pensar en nadie más que en mí en el primer momento. ¿Sí? No podía, o sea, son cosas, es una experiencia tan fuerte que no podés pensar mucho más allá. Tampoco, a mi criterio, no debes tratar de evadirte pensando en qué hacer por el otro cuando primero tenés que ocuparte de vos. Mi primera responsabilidad soy yo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pocos meses después de la muerte de Antonella, no sé si pocas semanas te diría, vino Agustina, su hermanita, llorando a decirme que no quería vivir más porque no podía estar sin su hermana, que ella no podía volver a sonreír o volver a ser feliz. Y en ese momento se me clarificó un poco, creo, por esta pregunta, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Le dije, Antonella no va a estar más con nosotros, está en otro lugar, nuestro lugar es este, y nosotros no podemos echarle la culpa a Antonella de no poder volver a ser felices. Y la decisión es nuestra, es mía, es poder reconstruir desde mi lugar para después ver lo que hago con el resto. Pero en primer lugar me puse en primer lugar yo. Les consulto si ambos fueron a terapia porque tienen conceptos muy clarificados en todo, o si todos los fueron como haciendo solos a medida que fueron pasando el duelo. Porque también mencionar esto, que por ahí se dice mucho que hay que transformar el dolor en otra cosa, y vos bien comentaste que en un momento se te vino como una, no sé, transformarlo, porque si hay que pasarlo al dolor. Eso pasó el sábado. Hace Esto mucho. que está contando Micaela pasó el sábado, después de 25 años, que en una nota que estábamos haciendo en la radio, me preguntaron o me contaban esto de transformar el dolor y nunca lo había pensado yo. No, el dolor no se transforma. Yo pensé que no hay que transformarlo. El dolor hay que transitarlo. O sea, lamentablemente no hay que transformarlo. O sea, el dolor está, es parte. O sea, tengo que tomarlo como algo de una situación dolorosa, y si la situación es dolorosa, tiene que doler. Y hay que transitarlo, no debemos transformarlo. Perdón, hablando de esto, que cuando uno no lo entiende al tema del dolor, el dolor te termina transformando a vos.
Entonces, me parece que uno piensa en eso, ¿no? En transformar el dolor para que yo poder seguir sosteniéndome como yo soy. Pero la realidad es que, bueno, esto venía con la pregunta de si habíamos, cómo nos sentíamos con el que nos atropelló. Y bueno, o sea, no queríamos que, si yo nunca había sido una mala persona, ¿por qué iba a transformarme en algo que no era, ¿no? Entonces, no echarle la culpa a Antonella. Y lo de la terapia, no, en realidad nunca fuimos. Qué sé yo, decimos lo que vivimos, lo que nos sale, lo que es nuestra experiencia. Por eso nosotros no nos ponemos de ejemplo y lo comentamos como desde nuestro humilde lugar, porque no es que queremos que el otro haga lo que nosotros hicimos en las acciones, pero sí poder mostrarle que así como nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar en nosotros mismos la respuesta, que el otro también la pueda buscar en sí mismo y no afuera. Y los chicos, bueno, después del accidente que fue en agosto, para el 15 de septiembre habrán empezado a ir a la escuela de nuevo. Agustina, que era la que compartía la escuela con Antonella, lloraba mucho en los recreos, había que acompañarla. ¿Ella era la que más compartía tiempo con Antonella? Claro, ¿O ella todos? No, todos compartíamos mucho tiempo, pero Agustina, o sea, compartía la pieza, se levantaban juntas, desayunaban juntas, iban a la escuela juntas, estaban en los recreos. Agustina buscaba con sus amigas a Antonella a ver qué hacía. Los deportes. Almorzaban deporte, qué sé yo, o sea, no, excepto en los horarios de clase, estaban siempre juntas. Sintió mucho la ausencia. Sí, Agustina fue muy para ella fue terrible y bueno, el tema era que a partir digamos, de ese 15 de septiembre que habrán vuelto hasta noviembre, venían sacando 10 en las notas, excelente conducta, cumplían con todas las tareas, no tenían problemas. Entonces nos pusimos a pensar, o sea, estuviste en el accidente, saliste del auto retorcido, se te murió tu hermana y vos estás 10 en todo, o sea, algo pasa. Entonces a ellos los llevamos, conseguimos bien. una psicóloga para que nos ayude a entenderlos. Y bueno, lo que la psicóloga nos decía es que había, o sea, tanta contención desde la casa, estábamos tan armados todos que ellos eso lo sentían como una fortaleza y una seguridad para seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Que lo hacían a pesar del dolor que sentían, pero que el dolor no es un trauma. El dolor es dolor. El trauma está en cuando es una situación que a vos te sobrepasa y no sabes cómo enfrentarla. Pero ellos como que, no sé cómo lo hicimos, porque tampoco tenemos, lo sabíamos nosotros, o sea, fuimos viviendo, los abrazábamos mucho y nada, los mimábamos en todo lo que podíamos y los escuchábamos. Amigos que aparecían, o sea, había la familia grande, pero bueno, se hizo como se pudo. Tampoco. ¿Cómo era el día a día? Al principio. Al principio, y había que levantarse a la mañana y decir que te querés levantar. O sea, vos tenías justificación social para hacer lo que quieras cuando te pasa algo así. Te había que levantarse a la mañana y decir, bueno, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un gran día. Y había que levantarse y, bueno, afeitarse. Y mirarse al espejo, y decidir hacer un gran día, hacer un buen día. Esto al principio quizás los primeros días fueron anestesia, uno piensa que está soñando, que no te está pasando, pero después después de esto que les conté antes de lo de Agustín y demás, es una decisión. Es una decisión y no levantarme y vivir porque el aire es gratis. No, yo decido vivir, tomo opciones y así fue. Se fueron haciendo opciones. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Cómo fue el día a día? Y yo estaba siempre en casa con los chicos, así que no en ese momento no estaba trabajando, así que era llevarlos a la escuela y después tomarme todo ese tiempo para mi tristeza y para darme permiso. Uno a veces no quiere llorar adelante de los hijos para no cargarlos con cosas. Y bueno, pero uno iba a la mañana, o sea que a la tarde estaba, el otro iba a la tarde, o sea que estaba a la mañana y era como un poco... los 2 primeros años fueron de anestesia, ¿no? Nos daba todo lo mismo. Si salíamos, si nos invitaban a salir y
y nos daba lo mismo ir o no ir, nos daba lo mismo hacer o no hacer, intentábamos hacer para no quedarnos en la tristeza, pero todo era muy elegido, muy bueno, hago hasta acá con esto que puedo y lo otro quedará. Y empezamos a aprender eso, ¿no? De respetar nuestros tiempos y de respetar los tiempos de los chicos, que a veces uno se sobreexige y en eso sobreexige al otro. eh, y darnos cuenta de intentar ver qué cosas no estaban funcionando o eran un gran dolor que había que charlar, qué sé yo, no sé, cuando los primeros meses que pasaron, Patricio, bueno, en el accidente tenía 9 meses. Cuando cumple el año, nos damos cuenta que era un nene triste, o sea, no había fotos de él sonriendo, porque en casa nadie sonreía. Entonces, una vez en el supermercado veo un libro de chistes, en ese momento eran los chistes de Pepe Muleiro, los de Gallego, y entonces compramos un libro de chistes y entre los dos más grandes y nosotros... Mesa de saldo, por supuesto, ¿no? La entre mesa de saldo que había. ¿Se acuerdan? En el supermercado había un cuadrado con un montón de libros que nadie compraba. Entonces nos llevamos ese libro y cada uno tenía que interpretar uno de los chistes. Entonces él hablaba en gallego, el otro hablaba medio como haciéndose el borracho y generar en ese almuerzo una sonrisa, porque realmente eran chistes tan pavotes que si no te reías lo Sí, querías. por algo estaban en la mesa de saldo. Claro, Seguro, tal cual, seguro. tal cual. Viene uno y dice dice, no vio el ladrón que dobló la esquina y cuando yo llegué ya estaba doblada. Era esas cosas así que vos decís, ¡ah! Pero bueno, eran los que te provocaban una sonrisa y los chicos, bueno, se mataban de risa de las caras nuestras, haciendo voz de borracho. Que bueno, Patricio después en un jardín cuenta en la escuela que a mí me hace reír mucho mi papá cuando habla borracho. Y entonces la maestra nos llamó, la directora, para ver si teníamos problemas. Pues excelente en la escuela, porque bueno, señora, con todo lo que le pasó, ¿ustedes están bien? Sí, sí, ¿tienen problemas? No, no. Y no ¿Su marido sabía está bien? no sabíamos de qué se trataba y era por eso, Patricio. Él hablaba, a ver, Hacía la voz de borracho cuando contaba el chiste para interpretar y hacer reír a los chicos. Y a él le causaba mucha gracia, cuando ya estamos hablando de que ya tenía 3 años, Patricio, 4 años, le causaba gracia escucharme hablar con esa voz. Cuando te traba, y entonces se reía mucho, bueno, y la directora me preguntaba, yo no entendía de qué se trataba, no sabía a dónde apuntaba, y dice, porque Patricio escribió esto. Entonces, bueno, es intentar generar lo que queremos vivir. Y no hace falta pasar por un accidente ni por una muerte. Creo que todos nos merecemos esa oportunidad de vivir lo que elegimos. Y bueno, era intentar construirlo. Y el primer año, cuando vos me decías, pensaron que llegaban, o sea, la verdad que lo hicimos el primer año para que para que sea un homenaje de Antonella, porque cuando te juntabas con los amigos, te preguntaban, ¿qué tal Patricio? ¿Qué tal Nicolás? Y por Antonella nadie más preguntaba, porque Antonella murió. Entonces, para que de alguna manera el homenaje a su vida pudiera seguir haciendo que los otros puedan preguntarme por ella, ¿no? Y la verdad que nunca pensamos que todo un país lo iba a preguntar. Qué hermoso. Igual todo lo que transmiten, se nota que son palabras muy sentidas y es muy, muy hermoso escuchar porque aprendemos mucho y es interesante. Ahora, cerrando un poco ya también, ¿qué les dirían a su yo del pasado, a su yo de hace 25 años atrás cuando todo esto se desencadenó? Difícil esa pregunta. No planifiques tanto. Claro, pero el planifico yo. Qué no vivo. planifiques tanto. No planifiques tanto. No. Cuando muera Antonella estábamos pensando en agrandar la casa, si íbamos a tener otro bebé, que de hecho después tuvimos a Mariano y a Tadeo, nacieron después. Pensábamos que toda iba a ser decisión nuestra de cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas, ¿no? Y cuando volvimos del entierro de Antonella, nos alcanzó una sola pieza con los colchones tirados en el piso para dormir todos juntitos y abrazados, ¿no? Viví el hoy, vivilo bien, disfrutalo, hablalo.
no planifiques tanto. Sí. Yo al revés. Planifica todo. Organizate que te va a salir todo. Por eso estamos juntos. Bueno, Claro. Se complementan, digamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo era una ama de casa, me la pasaba todo el día en casa llevando a los chicos a todas las actividades, hacían deporte, hacían inglés, hacían un deporte individual, por ejemplo, tenis o taekwondo, y un deporte grupal que a veces un año era vóley y otro año era, y siempre fútbol. Entonces, como que las tardes y mi vida estaban dedicadas a los traslados, a ir, venir, llevar, organizar, comían a veces almorzaban arriba del auto o se llevaban la merienda en el colectivo. Así que salir de eso para encontrarme que afuera existía un mundo, y un mundo como el de tribunales, donde deciden si vos sos culpable o inocente, si vos sos la que tenés la culpa de la muerte de tu hija, porque bueno, el otro se quería lavar las manos, por supuesto. Entonces, bueno, fue realmente un despertar a un lugar en el que fue muy, muy feo y muy abrupto, y que nos costó, a mí me costó mucho, y creo que lo que me diría sería eso, que no dejes de soñar, porque los sueños trabajándolos se cumplen. O sea, hay una de las 27.000 y pico de leyes que hay en el país, una es nuestra. Y se nos ocurrió una noche que yo no podía dormir y él roncaba, entonces digo, bueno, a la mañana digo, ¿y si hacemos? Nos ocurrió. Se nos ocurrió. Yo dormía y ella no, pero se nos ocurrió. Bueno, pero es que si vos no hubieras estado durmiendo, yo no estaría No hubiera pensando. está bien, Entonces, bueno, bien. entonces Un se nos equipo. ocurrió, equipo. Se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una ley? ¿Y a quién se le ocurre hacer una ley en este país? Entonces, bueno, no conocíamos a los diputados, no teníamos llegada, y los busqué en Google primero quiénes eran, y los busqué en Instagram para mandarles mensaje, y de ahí me contestaron 4 de todos los diputados de la provincia de Santa Fe para la Nación, y ahí empezamos, ¿no? Y algo que parecía... o sea, que vos no te imaginás que podés estar en Estados Unidos haciendo una ley, o sea, de una familia que sale de una ama de casa, ¿entendés? Es como Para que era quien no muy conoce raro. la historia, la ley 27.575 de la Nación Argentina, aprobada en pandemia, en noviembre del 2020, dice que el 29 de agosto de cada año se celebra una efeméride escolar en homenaje a todas las personas donantes de órganos. No porque donaron los órganos, porque vivieron. Un homenaje a la vida y a las familias de las personas que donaron los órganos, porque ellos hicieron donación de vida en vida mientras estuvieron con nosotros. Y después, cuando se fueron de acá, donaron sus órganos. Pero queremos homenajear, esa ley quiere homenajear la vida de todas las personas que vivieron como personas en una familia y que hicieron felices a sus familias mientras vivieron. De eso se trata la ley. La realidad es cuando te dicen donante de órganos o hablar de donación, uno piensa en agradecer que porque murió dijo el sí y donó. Pero la familia nos acordamos de los besos, de los abrazos, de darle la mano, de hacerle cruzar la calle, de tener la UPA. Entonces, queremos que esa memoria nuestra, que es la que de alguna manera construimos juntos y que después le permitió donar los órganos, también sea valorada, porque las familias se vuelven a su casa y nunca más se contactan con otra familia donante. Entonces transcurren este duelo. No sé, nosotros hace 25 años que murió, la lloramos como si hubiera sido ayer. Hablamos con emoción, y bueno, lo mismo pasa con Tito, los papás son de Pavón arriba y organizan una campaña de homenaje a su hijo, haciéndole capas de superhéroe a los amiguitos, porque el nene tenía 6 años y le gustaba disfrazarse de superhéroe. O los papás de Nico, de Santo Tomé, que como el chico era deportista, hacen una maratón. Entonces nosotros hacemos el homenaje desde la vida, desde los gustos de la persona. Y veíamos que el 30 de mayo, que es el día de la donación, es el día de que nace Dante, el hijo de una trasplantada en un efector médico, gracias a la pericia médica, por un donante. Y entonces como que quedaba ahí medio perdido, que no está mal
que se haga ese homenaje, pero no era lo que a nosotros nos conectaba con nuestra verdadera experiencia. Entonces, este año surgió la frase de que siempre hemos escuchado que hay vida después de un trasplante. O sea, hay vida después de un trasplante, pero también hubo vida antes de una muerte. Y eso es lo que queremos contar, de la vida. ¿Mm? Silvia, Alejandro, muchísimas gracias. Si quieren últimas palabras, ¿por qué donar? A ese vos. Ahí estoy yo. ¿Por qué donar? La donación no se trata solo de órganos, sangre o tejidos. La donación se trata de que lo mejor de mí pueda vivir en vos. Hoy, cuando estamos juntos, porque ¿por qué voy a donar los órganos cuando me muera una persona que no conozco para mejorarle su calidad de vida, si no fui capaz de mejorar la calidad de vida de los míos, de mis amigos, de mi ámbito laboral, de mi familia, mientras estoy acá? ¿Por qué esperar a tomar ese café o ese mate o darme ese tiempo para salir junto con alguien que sé que me está esperando? Algunos trasplantados nos dicen, después de haber recibido un trasplante de córneas, pude ver a las personas que amo. ¿Es necesario recibir un trasplante de córneas para ver a las personas que amás? ¿Es necesario que te cambien el corazón para poder sentir distinto? Tenemos la oportunidad hoy, como decía antes, date la oportunidad, tenemos la oportunidad hoy de dar y de recibir. Si después cuando te morís podés donar tus órganos, bien, pero si no, doná tu vida en vida, como lo hizo Antonella, como lo hizo Tito, como lo hizo Nico, como lo hicieron cientos de héroes anónimos de este siglo XXI que hacen de su vida una donación. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.